Vamos a ver el funcionamiento de los formatos condicionales dentro de Microsoft Excel 2010. Las opciones de formato que ya conocemos son las opciones de formato fuente, alineación y formato número. Estos grupos de formatos que ya hemos utilizado anteriormente sirven para asignar al contenido de una celda un aspecto específico a través de los botones típicos de negrita, cursiva, color, alineación, o bien a los datos numéricos un formato numérico específico como puede ser formato moneda, porcentaje, más o menos decimales, etc. Microsoft Excel 2010 dispone de una opción que se titula Formato condicional, que estamos señalando ahora en la parte superior de la pantalla, concretamente en la opción Inicio de la línea de menú en el apartado de estilos. Formato condicional hace lo mismo que lo que ya conocemos, es decir, modifica el aspecto del contenido de una o varias celdas, pero en lugar de hacerlo de forma fija para todas las celdas igual, lo que hace es que dependiendo de una condición que yo voy a darle mediante esta opción, Microsoft Excel va a ser capaz de asignar diferentes formatos dependiendo de si se cumple o no la condición expresada. En primer lugar, vamos a seleccionar un grupo de celdas. Por ejemplo, vamos a seleccionar el grupo de las altas. Vamos a acceder a la opción Formato condicional con un clic. Se despliega una lista de formatos condicionales predefinidos, es decir, que ya están creados y que yo puedo utilizar. Cada uno de ellos permite asignar una condición determinada. Por ejemplo, la primera permite resaltar celdas que sean mayores que un valor, menores que un valor, que estén entre un baremo de valores, que sea igual, etc. Es decir, tenemos ya configuradas las condiciones y nosotros tan solo tendríamos que indicar a qué valor queremos compararlos. También tenemos la posibilidad de utilizar el formato condicional para determinar rangos superiores o inferiores, principalmente porcentajes. Tenemos la barra de datos que se utiliza para colorear el interior de las celdas dependiendo del valor que representa, si es el más grande o el más pequeño. Lo mismo pasa con las escalas de color. Pintaría cada celda de un color entero, pero con un tono diferente al resto de las celdas dependiendo del valor que está conteniendo cada celda. Vamos a escoger, por ejemplo, la barra de datos. Vamos a escoger un degradado cualquiera y al poner el mouse encima de cualquiera de estas opciones podemos observar aquí en pantalla cómo automáticamente se adapta. Aquí lo vemos, escogemos uno cualquiera y hacemos clic. Aquí tenemos el formato condicional que hemos asignado y dependiendo del número que estamos almacenando, la barra de color que pinta el interior de esta celda es más larga o menos. Podemos observar que el valor más pequeño tiene la barra más corta y el valor más grande pinta el total de la anchura. Y referente a estos dos valores, hace los colores intermedios. Esto sería un formato condicional predefinido, es decir, seleccionándolo de la lista que dispone ya Microsoft Excel 2010. Vamos a hacer otra prueba, por ejemplo, escogemos la opción Recibos retornados, seleccionamos estos valores y accedemos al formato condicional y vamos a utilizar una opción de crear una nueva regla. Esta opción que tenemos en la parte inferior, crear una nueva regla, permite personalizar y crear una regla de formato condicionado exclusiva. Hacemos un clic y mediante esta pantalla nosotros vamos en primer lugar a seleccionar el tipo de regla que quiero aplicar. Un formato en todas las celdas según sus valores, más pequeño, más grande, a las celdas que contengan un valor determinado, a las celdas que tengan un rango inferior o superior, dependiendo del porcentaje que yo indique en esta casilla, etc. Vamos a utilizar la segunda opción, que es aplicar un formato únicamente en las celdas que contengan un valor determinado. Por ejemplo, vamos a escoger y vamos a determinar que el valor de la celda seleccionada sea mayor que un valor. Por ejemplo, mayor que 7. Todas las celdas que sean mayor que 7, queremos que se les aplique un formato específico. ¿Qué formato? El que vamos a determinar utilizando el botón de formato que estamos señalando. Hacemos un clic y desde esta pantalla del formato que ya conocemos podemos determinar, por ejemplo, un color para el texto. Vamos a poner la letra en color azul.
en negrita, el relleno lo queremos poner en color amarillo, etcétera. De esta forma nosotros iríamos especificando el formato que se asignará. Si se cumple la condición, hacemos un clic en el botón de aceptar que estamos señalando en la esquina inferior derecha. Ya vemos la lista previa del formato, aceptamos esta regla. De formato condicional, podemos observar cómo todos los valores que superan el número 7 se les asigna el formato. Si nosotros ahora ponemos otros números, por ejemplo, aquí ponemos un 9, al salir de la celda adopta el formato y si en esta celda bajamos el valor, lo quita. De ahí que el formato condicional, como su nombre lo indica, solo aplica un formato a partir de una condición que puede ser predefinida por Microsoft Excel 2010 o personalizada por nosotros, como ha sido este ejemplo.